Me confieso, como muchos que me conocen lo saben, un apasionado de los fenómenos paranormales, pero no tanto por el morbo que, en sí mismo, revela de las personas que buscan en ello el asombro fácil. El misterio es, desde el inicio de la humanidad, aquella fuerza que nos ha impulsado a buscar respuestas y entender al universo. Todo fenómeno, hoy entendido como natural, fue en un inicio un evento sobrenatural, una bendición o un castigo divino. Los primeros científicos fueron seres inconformes, que en la búsqueda de la verdad encontraron por casualidad la ciencia. Mujeres y hombres que no aceptaron un dogma por respuesta y tomaron de la realidad las evidencias para construir un saber. Hoy, por desgracia, la ciencia se ha vuelto dogmática y servil a los intereses de quien la patrocina. Saber cuesta, y los saberes ya no son para todos, porque ni todos están preparados para entender, ni todo conviene ser compartido. Pero la verdad, que es como el agua, se cuela aun si las paredes que la encierran son gruesas, gotea por las grietas que inevitablemente se forman tras largos años de negación de lo que la gente atestigua. La Inquisición ya no es espiritual, hoy es intelectual. Los castigos ya no son corporales. El descrédito, la burla y el escarnio público han reemplazado las máquinas de tortura que, como antaño, sentenciaban al ridículo, la miseria y la muerte a todo aquel que se atreviera a cimbrar la estructura sobre la cual se encumbraba el poder político-social. Pero no por ocultar deja de pasar, no por ningunear, deja de ser verdad. Y es hoy cuando la tecnología permite la recolección de evidencias de fenómenos paranormales. Cámaras telefónicas, cámaras de vigilancia, sensores de movimiento, grabadoras de voz, entre otros artilugios, dan testimonio de todo tipo de fenómenos que, de no haber sido registrados o medidos, no serían creíbles. Así la leyenda se ha vuelto tema de café, y hoy da lo mismo si hablamos de extraterrestres, fantasmas, reencarnaciones, poltergeists o el último concierto de Lady Gaga. Y no es que dichos temas sean triviales, por el contrario, creo profundamente que la gente dice la verdad, pero analizar caso por caso, fenómeno por fenómeno, es estéril. Lo hice por muchos años, hasta que entendí que el problema no es el fenómeno, sino la lente que los observa. Decir que se creen extraterrestres porque grabamos un ovni, o en el más allá porque vimos una sombra, es pueril, sincero, pero falto de argumento teórico. El estudio de los fenómenos paranormales necesita un marco teórico serio, que sitúe a cada fenómeno en un contexto más amplio. Y esa es la intención de este post. En este video expongo un esquema que revelaría las relaciones que gobiernan la realidad que vivimos con nuestra percepción, porque, como ya dije, el fenómeno está más en el ojo que lo mira, que en sí mismo. Sé que muchos no coincidirán, pero pienso que una idea es tan poderosa como es capaz de explicar el fenómeno y sus incongruencias, y es por esto que creo que vale la pena tomarla en serio. Me valgo entonces de elementos de psicología, filosofía y tecnología para construir un andamiaje conceptual que integre la realidad con teorías hoy consideradas alternativas como la simulación y la inmortalidad. En el debate sobre si la materia hace la mente o la mente a la materia, este trabajo se decanta por lo segundo y voy a explicar por qué. Encuentro que la realidad primaria que percibimos es la intersección de tres contextos que interactúan al mismo tiempo para darnos la sensación que nuestro entorno es fluido y constante. En este diagrama de Venn me permito esquematizar mi pensamiento. En el primer contexto estaría el avatar, lo que nos define como entidades materiales e individuales, y el vehículo que está sometido a las inclemencias de la vida cotidiana, al dolor como al placer, y quien lidia con las necesidades del ego. Es una conciencia local y temporal responsable de las funciones más elementales del avatar, sin duda necesaria para su subsistencia, pero no definitiva. En el segundo contexto se encontraría la entidad inmortal que nos habita y que a nivel consciente tendría un lugar secundario detrás del avatar. Es algo que actúa en segundo plano y que podríamos asociar a lo que en religión se entiende como alma, es decir, una conciencia no local y atemporal capaz de sintonizar, como si fuera una antena, la información proveniente de la fuente. En el tercer contexto aparece la simulación, un ambiente precreado al cual el avatar
tiene acceso directo pero no a su entera voluntad y solamente de manera parcial. El avatar estaría limitado por sus sentidos o llaves de acceso y estaría sometido a las condiciones operacionales que la simulación posee por defecto de construcción y límites energéticos. La entidad inmortal no tendría acceso a esta simulación, pero en términos informáticos podría, bajo determinadas circunstancias, hackear al avatar y permitir que éste tenga comportamientos inesperados e imposibles dentro de la simulación. No puedo dejar de agregar lo que en el esquema llamo fuente. Este contexto, que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos como realidad, es el lugar de donde viene la entidad inmortal, la cual tiene acceso exclusivo a este paraíso, una vez que el avatar ha desaparecido o éste ha cedido a la influencia del espíritu mediante técnicas de meditación profunda. La fuente es el lugar donde dicen los sabios que todos somos uno, un lugar perpetuo, que es asociado con el cielo o el nirvana. Voy a hablar ahora de cada uno de ellos y los vínculos que los relacionan. Primer contexto. El avatar es el elemento más fácil de identificar, ya que es él, al que vemos todos los días, al lavarnos los dientes y ducharnos. Somos nosotros, la entidad biológica y frágil que sufre, se enoja y goza a lo largo de una corta vida hasta que muere para siempre. Obvio, según la ciencia. ¿Será? Desde hace más de un siglo sabemos que lo que nuestros sentidos no son capaces de registrar es solamente un pequeñísimo intervalo dentro de la amplia gama de frecuencias que existen en la simulación. Vemos frecuencias que van de 430 a 770 terahertz y escuchamos frecuencias que van de 20 a 20.000 Hz. Por arriba o por debajo de estas frecuencias, somos incapaces de detectar cualquier sonido o imagen que suceda en la simulación. Nuestra realidad está restringida a este intervalo y es dentro de él que la magia de la vida transcurre. Amaneceres, cumpleaños, risas y la voz de mamá se comprimen en una pequeña singularidad de crestas y valles que nuestros sentidos son capaces de captar. Sin embargo, y aunque vaya contra toda lógica, que no seamos capaces de distinguir otro intervalo de frecuencias, no quiere decir que no existan, ni que no exista una realidad que por derecho propio nos rodea a cada paso que damos. La biología, como la evolución, ha delimitado lo que para el ser humano es relevante para su subsistencia y ha dejado de lado la facultad de registrar realidades que no intervienen en el duro proceso de procrear. Según la ciencia, la vida existe solamente en este limitado intervalo, y fuera de él todo es energía, frecuencias incapaces de formar materia, aunque no imposibilitadas para destruirla. Desde este enfoque, la realidad se restringe a lo que el ser humano puede catalogar en el intervalo en donde interactúa con ella. Pero yo me pregunto, ¿y si más bien somos una entidad energética atrapada en una dimensión material cuyo intervalo de frecuencias nos aprisiona y reduce? ¿Podríamos asegurar que entidades energéticas inmateriales y por lo tanto invisibles en nuestra realidad no tienen conciencia? ¿Será entonces que así como nosotros existimos en esta dimensión corpórea, existen otro tipo de entidades energéticamente indetectables que pueden intervenir en nuestra dimensión material a voluntad, para bien o para mal? Por otro lado, además de lo limitados que están nuestros sentidos para entender la simulación, hay que agregar que de esta información que se capta, mucha se filtra y la que no es desechada, es archivada en nuestro almacén que llamamos subconsciente. Nuestro cerebro, creámoslo o no, censura o prioriza lo que a nuestra realidad es necesario o peligroso. Años de formación en la infancia moldean y estructuran millones de cadenas neuronales que como autopistas agilizan, desvían y dirigen los inputs recibidos por nuestros sentidos para arrojar, después de algunos años, una realidad similar a la de millones de personas que ya la habitan. Un cerebro funcional refleja una realidad mundana y común, coherente y eficiente. Millones de años de evolución y un adecuado acondicionamiento social, educación, le llaman algunos, dictan un entramado neuronal adecuado para que veamos el color rojo, como todos dicen que es el rojo, y no salgamos a la calle desnudos. La locura es todo aquello que sale de un molde esperado y arroja una realidad distinta, producto muchas veces de un andamiaje neuronal atípico. En mi familia vemos a los muertos,
decía mi tía, que se jactaba de que la molestaban personas que querían comunicarse con sus seres queridos. Así que estamos a dos filos. Por un lado tenemos una serie de sentidos limitados que apenas alcanzan a dar cuenta de un segmento ínfimo de la realidad que nos rodea, y por otro tenemos una mente que censura y clasifica la información que recibe para arrojar un producto lindo y pulcro que podemos compartir con los demás, la realidad. Pero yo me pregunto, ante esta disyuntiva, ¿podemos decir qué es la simulación a partir de la realidad en la que nos encontramos? ¿Es la realidad, lo que vemos, oímos y sentimos, idéntica a la simulación, es decir, idéntica a toda la información en bruto que existe antes de ser recolectada y clasificada por los sentidos? Yo creo que no, y es que es natural pensar así, porque es en esta realidad donde vivimos, progresamos, amamos y sufrimos. Priorizamos el yo y nuestro ego, procurando evitar el sufrimiento y la pérdida. La vida es una, material y tangible, la tomas o la dejas. El placer y el hedonismo son los reyes en un mundo en donde la ley del más fuerte, poderoso o desalmado prevalece. En nuestra pequeña parcela de realidad, competimos con otros por tener lo mejor a cualquier precio, e intentamos alargar una vida sin sentido, solo para cambiar lo funcional por algo igual de funcional pero más nuevo y caro. No nos damos cuenta que somos mucho más que materia, que somos energía, quizás inmortal, que temporalmente vibra en un campo cuántico o dimensión espacio-temporal, que nos permite experimentar una existencia material que como entidades energéticas jamás podríamos. El yo surgiría del conflicto entre el avatar y la entidad que habita el avatar, su entidad inmortal. Al inicio, el avatar se entiende como el dueño absoluto de su realidad, que considera única e irrepetible, y en consecuencia, prioriza la satisfacción de sus deseos y experimenta la pulsión de muerte, que desencadena el miedo y el apego. En este estado, el avatar se angustia delante de la inevitabilidad de la muerte y compensa el vacío de una existencia sin sentido, con objetos materiales que no terminan de satisfacerlo, solo hasta que, por alguna circunstancia extraordinaria, SM, remisión médica inexplicable, sincronicidades, iluminación, meditación profunda, regresiones o encuentros con entidades de realidades alternativas, a saber, extraterrestres, seres de luz o seres del bajo astral. El avatar se da cuenta que la realidad que experimenta el yo puede ser una ficción y comienza a replantearse lo que es la realidad. Este es el primer paso en un camino que lo llevará al conocimiento de su verdadero yo, el super yo, para finalmente encontrar el camino que le permita salir de la simulación hacia la fuente. Tal vez si entendiéramos esto tendríamos menos apego a las cosas terrenales que nos importan, porque a fin de cuentas, estas no definen ni quiénes somos ni cuál es nuestro fin. Son solo elementos ficticios que la simulación nos pone a nuestra disposición para desviarnos del objetivo principal, que para mí es empatizar con todos siempre. El avatar es el vehículo, el medio que nos permite interactuar con la realidad y con todos los demás, pero es un medio y no un fin en sí mismo. Segundo contexto, la entidad inmortal. El físico y ganador del premio Nobel Roger Penrose y el doctor anestesista Hameroff, en su libro Las sombras de la mente, argumentan que en los microtúbulos de las neuronas podrían producirse reacciones químicas que por su dimensión vincularían la conciencia con un fenómeno cuántico. De ser así, la conciencia estaría conectada a esta fenomenología y por lo tanto sería susceptible de tener sus propiedades y sufrir sus consecuencias. Podría, por ejemplo, conectarse con otra conciencia o realidad a miles de kilómetros instantáneamente. De la misma manera, una conciencia cuántica podría hacerse presente en distintas realidades al mismo tiempo, en la medida que su portador no sea consciente de ellas. Esto podría explicar el mecanismo que nos permite formar parte de la conciencia de otras personas, es decir, volvernos parte de su realidad sin que seamos conscientes de ello, algo que me suena mucho a inconsciente colectivo. De la cuántica también podríamos extrapolar que la conciencia es atemporal, no responde a un tiempo cronológicamente definido, es decir, está en el pasado, en el presente y en el futuro. Solamente es el colapso de la función de onda que materializa nuestra realidad en el presente lo que nos hace pensar que el tiempo es lineal.
Desde este punto de vista, la conciencia posee el conocimiento del pasado y del tiempo que vendrá. Por otro lado, las miles de evidencias paranormales que dan cuenta de fenómenos inexplicables como la reencarnación, las SM y el espiritismo, apuntan a que la conciencia es no local, es decir, que no es producto de los procesos mentales inherentes al cerebro, ni radica en su interior. Por el contrario, funcionaría como una especie de antena receptora capaz de sintonizar solamente la frecuencia que sería nuestra conciencia. Esto no se opone al hecho de que el cerebro, como entidad material, también es responsable de nuestras funciones básicas y nuestra interacción con la realidad que nos rodea. Es un hecho que ciertas secciones del cerebro son responsables de muchas funciones corporales que cuando son dañadas resultan incapacitantes. Sin embargo, la conciencia superior, esta que está vinculada, por ejemplo, con la creatividad y define el temperamento y nuestro comportamiento, podría encontrar su origen más allá de nuestro cerebro. Esto es bastante coherente con el hecho de que el cerebro permita, en la intimidad de la neurona, fenómenos cuánticos, y con el hecho de que el cerebro funcione como un filtro, dictaminando lo que sube a lo consciente o deja en el inconsciente. En este nivel, la conciencia no está conectada con los sentidos que describen la materia. En este nivel habita lo que podríamos entender como el superyo o espíritu, la esencia real de la conciencia que habita temporalmente el avatar que decimos yo. Sin embargo, en este nivel, el superyo es eclipsado por el yo, que sucumbe a la realidad provista por los sentidos y se rinde a los placeres temporales y efímeros que seducen al avatar. En la mayoría de los casos, este nivel solo queda en evidencia cuando el cerebro se apaga y los sentidos son anulados. En ese momento, la conciencia no local toma el control y es cuando los fenómenos sobrenaturales comienzan a aparecer. Las personas que han sufrido una SM son testigos de este prodigio, así como las personas que practican meditación profunda a través del control de la respiración y que logran apagar sus sentidos para conectarse con su ser superior. Tercer contexto: la simulación. En 1999 apareció en las pantallas un largometraje que haría mella en la historia del cine y se convertiría en una película de culto, referente inevitable cuando de realidad hablamos: Matrix. Esta nos hizo preguntarnos si el mundo en que vivimos es real. La teoría de la simulación, llamada Lattice por el desaparecido Dr. Greenberg, ha tomado fuerza en los últimos años. Si en verdad la realidad es una simulación, debería mostrar fallos que evidencien su inconsistencia, y los hay por montones. Eventos grabados en video que van en contra de lo que la física permite, fenómenos meteorológicos incongruentes, diagnósticos mortales con remisiones inexplicables, sincronicidades imposibles, fenómenos aéreos extraordinarios, SMs y reencarnaciones son evidencias que en la realidad que percibimos hay algo que no concuerda. Explicar estas incongruencias, culpando al intérprete del fenómeno anómalo, ya no es válido porque la locura ya no es respuesta. Tenemos que ir al fondo de la cuestión y aceptar que probablemente la realidad que percibimos tiene fallos. Para no ir muy lejos, nuestra hoy incipiente tecnología informática, con apenas 85 años, ya es capaz de realizar simulaciones impresionantes y la IA ya mejora, por mucho, desempeños humanos. ¿Qué sucederá con ella en 100 o 500 años? ¿Seríamos capaces de diferenciar la realidad de una simulación hecha por nosotros en 1000 años? Probablemente no. Y de ser así, ¿por qué no podríamos estar ya dentro de una hecha hace millones de años, realizada por una inteligencia mucho más avanzada y antigua que la nuestra? De estar dentro de una simulación, tendríamos que tomar en cuenta que hay elementos físicos y tecnológicos que delimitarían los alcances de nuestros desempeños. Cosas como la velocidad del procesador, su potencia, la capacidad de almacenamiento, su memoria RAM, el caché, la velocidad de conexión a la red, la dimensión del píxel, entre otras cosas, definirían el tipo de realidad en que viviríamos. Serían valores discretos e imposibles de explicar por nuestra ciencia. La simulación o ello, para Freud, sería la fuente de donde se nutre el yo, o mente filtro, para anclarse en la realidad.
que es el campo de juego, el portal o la interfaz, en donde interaccionamos con los demás. A saber que cuando digo los demás, no solo me refiero a otros humanos, también hablo de entidades vecinas que compartirían la misma simulación y que podrían en algún momento haber transgredido las barreras tecnológicas para, en el mejor de los casos, contactarnos y en el peor, intentar dominarnos. Sin embargo, no pertenecemos a ella y es menester de cada conciencia entender esa realidad como ajena y dominar al ego y al apego para alcanzar la fuente primigenia de nuestra entidad inmortal. Finalmente, la fuente es el estado de donde todos provenimos y a donde nos dirigimos cuando la simulación desaparece. Es lo que describen las personas en una SM o lo que los místicos alcanzan durante la meditación profunda y una vida de dominar al ego y los vínculos con los que la realidad tienta al avatar para alejarlo de su objetivo principal. Entender que nada es real y que es indispensable controlar y tener a raya a las emociones que sentimos y hacemos sentir. La fuente o nirvana en el hinduismo es el estado de plenitud absoluta, que es atemporal y no local, y lo que muchos asocian a su verdadera casa. ¿Y esto de qué va? Encuentro que este esquema de Venn permite ubicar de dónde pueden proceder los fenómenos, entendidos como paranormales, y ver cuáles pueden ser sus relaciones y alcances. Desde mi punto de vista, la fenomenología considerada sobrenatural viene de un mismo principio y se ramifica de formas diferentes. En el fenómeno sobrenatural, la psique humana es fundamental, porque de alguna manera es víctima y victimaria al mismo tiempo. Su relación con la simulación, de donde yo creo provienen la mayoría de los fenómenos paranormales, la vuelve testigo y creadora de los mismos. No estoy diciendo que sean alucinaciones de los avatares, estoy diciendo que la realidad, bajo el esquema que estoy planteando, puede ser alterada, no solamente por nuestros limitados sentidos o nuestro cerebro filtro, sino por nuestro vínculo con la simulación y por ende, con sus intrínsecas características, dentro de las cuales no solamente estarían el hardware y software que la soportan, sino otras entidades que podrían, al igual que nosotros, estar controladas por ella y que podrían intervenir en nuestra realidad. Así puesto, la simulación o maya para los budistas sería una jungla en la cual estamos inmersos y cuya única llave de salida es el conocimiento y reconocimiento de que nada de lo que se nos presenta es verdadero, que detrás del teatro de realidad hay una intención que usa nuestro entender del mundo para interactuar, según la época, como mejor le convenga y mejor lo aceptemos. Dilucidar quién y con qué intención nos puso aquí es un tema del que mucho se ha hablado y del que podemos discutir en otro momento. Termino diciendo, aunque parezca sólido, todo es energía atrayéndose o repeliéndose. Todo es vibración en fase, desfase o interfase. La fase crea, el desfase descompone y la interfase anula. ¿De veras crees que respiras aire? ¿Y tú qué piensas? Deja tus comentarios, suscríbete y dale a la campanita para que te enteres de cada nuevo video que publique. Muchas gracias por tu interés y tiempo.